Parece que ya estamos listos. Antes de iniciar, me gustaría agradecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la amable invitación que me hizo extensiva a través de la Casa de la Cultura Jurídica, y por supuesto también me gustaría agradecerle al licenciado José Juan Gómez López, director de la Casa de la Cultura Jurídica, por su deferencia, por su atención y su amabilidad con el suscrito. De esta manera también les quiero agradecer a todos los que se inscribieron a esta plática, considero yo, que vamos a abordar sobre el tema de la cesación del deber de alimentos, el cual me permití subdividir en 9 subtemas, de los cuales por razones de tiempo vamos a ir abordando no más de 10 minutos por tema, a efecto de que en la sumatoria al final nos resulte 1 hora y media que tenemos programada a la plática con ustedes, en el entendido que al final pudiéramos hacer algunas preguntas relacionadas con los temas y con alguna de las jurisprudencias que vamos a proporcionarles, que nos sirven de apoyo para sustentar cada uno de los subtemas que abordamos. De manera genérica les voy a comentar cuáles son los subtemas que integran esta charla, esta plática. Los que gusten anotar, voy a dictarlos o a decirlos pausado para que tengan tiempo de anotarlos. Los que no, al final les puedo proporcionar el link en donde tengo toda la información de la que recopilé para la plática del día de hoy, y sea por correo electrónico o por un mensaje de texto vía WhatsApp, me pueden hacer llegar su solicitud de que necesitan el link para que yo se los proporcione. Bueno, el tema general se denominó la cesación del deber de alimentos, de la teoría a la práctica. Como les decía, lo vamos a subdividir en 9 subtemas. Primeramente, tendríamos como primer subtema el concepto del deber de alimentos. Como segundo subtema, tendríamos a los satisfactores que integran los alimentos. Como tercer subtema, tenemos quiénes pueden pedir pensión alimenticia. Como cuarto subtema, las características de la obligación alimentaria. Como quinto subtema, tenemos el cómo calcular el monto de la pensión alimenticia. El sexto subtema, tenemos distribución y reparto de la obligación alimentaria cuando existen varios acreedores alimentarios. En el séptimo subtema encontramos la edad límite para percibir la pensión alimenticia. En el octavo subtema tenemos el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Y en el noveno y último subtema, la modificación, reducción o cancelación de plano de la obligación alimentaria, ¿no? Básicamente, podemos iniciar diciendo que la obligación de alimentos nace del hecho biológico del parentesco. Sin embargo, la ley también reconoce el parentesco civil, así como el parentesco por filiación. De esa manera, el deber de alimentos
surge conforme el artículo 288 del Código Civil de aplicación vigente para el estado de Chiapas en 3 tipos de parentescos: el consanguíneo, el que es por afinidad, y el parentesco civil. Como todos sabemos, el parentesco por consanguinidad es el que precisamente, como les decía en un principio, es aquel que nace del hecho biológico del parentesco, de la procreación. Es el parentesco consanguíneo, el que es aquel que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Por otra parte, el parentesco por afinidad es aquel que surge o se contrae por virtud del matrimonio entre varón y mujer, y entre los parientes del varón y entre los parientes de la mujer, es decir, entre el varón y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón. Ese es el que conocemos como el parentesco por afinidad. Ahora, el último de los parentescos que reconoce la legislación civil es el parentesco civil, precisamente, el que nace de la adopción entre adoptado, adoptante y los parientes de estos. Para ello, y para conocer hasta dónde abarca el deber de alimentos, también debemos conocer o entender las líneas de parentesco, los grados de parentesco, los cuales se conforman por generaciones, y estas pueden ser de forma recta y también transversal. La línea recta puede ser ascendente o descendente sin limitación de grado. Esto es aquella que se compone de la serie de grados entre personas que descienden unas de otras, es decir, padres a hijos cuando es descendente, o al revés, de hijos a padres cuando es ascendente. La línea ascendente es la que liga a una persona con su progenitor o tronco de que procede. La descendente es la que liga al progenitor con los que de él proceden, ¿no? Entonces, la línea puede ser descendente o ascendente o descendente dependiendo del punto de partida y la relación a que se atiende. Existe otra línea que es la transversal y se compone de una serie de grados entre personas que, sin descender unas de otras, proceden de un progenitor o tronco común. Estamos hablando de los primos, los tíos, ¿verdad? Se encuentran este número por generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra. Estas líneas de parentesco tienen un límite en materia de alimentos, que es hasta el 4º grado, ¿no? Entonces, tenemos entonces que una vez que ya entendimos de dónde surge o cuál es la fuente generadora de los alimentos, debemos entender que los alimentos no nada más comprenden la comida, sino los alimentos jurídicamente comprenden otros aspectos que no únicamente es el sustento. El sustento, como la comida, como la despensa que la conocen. No obstante, si acudimos al diccionario especializado de los grandes civilistas, la palabra alimentos consiste en la asistencia económica dispensada en dinero o en especie, nos dice, apta para la subsistencia, crianza o educación de alguien, exigible por disposición de la ley, contrato o testamento. Entonces, ahí encontramos que los alimentos van más allá de la comida, comprende más que la alimentación, aunque su nombre diga alimentos, se extiende
a más allá de la simple comida, ¿va? Del sustento que es la comida. Nos dice también el diccionario especializado de los grandes civilistas que son bienes de consumo. Los alimentos son bienes de consumo con los que el hombre satisface sus necesidades materiales y por extensión espirituales y morales. De esa manera vamos entendiendo que los alimentos son satisfactores porque cumplen el hecho de satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos, las más básicas. Por otra parte, el artículo 308 del Código Civil Federal establece que los alimentos comprenden, y ahí va siendo un poco más específico, comprende, nos dice la ley, la comida, el vestido, la habitación, la asistencia en caso de enfermedad, y en tratándose de menores, los gastos necesarios para la educación primaria y para proporcionarles un oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales, siendo proporcionales a la posibilidad de quien debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Ya ahí el mismo código nos da luces y extiende más allá del concepto de alimentos, también los alcances o la forma de exigirlo y la forma de proporcionarlo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces observamos que jurídicamente el concepto de alimentos sobrepasa la simple acepción de comida, pues integra crianza, subsistencia, educación, prestaciones económicas, vaya, es un cúmulo de cosas que permiten satisfacer las necesidades básicas de una persona, pero no de cualquier persona, sino de aquel que necesita los alimentos. De ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los alimentos son materia de orden público e interés social, siendo improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos, ya que impide al acreedor recibir la protección necesaria para su subsistencia. Ni tampoco, dado su importancia, es posible aceptar que la obligación del deudor alimentario sea cumplida parcialmente. Esto es, que el deber de alimentos va en orden o relación a la subsistencia. Es más allá que aportar dinero, es más allá que dar una despensa, es más allá que darle de comer a aquel que depende de uno. Es otorgarle, o más bien no negarle la vida, porque es el sustento. Para Vaqueiro Rojas y Buenrostro Báez, la obligación alimentaria es la prestación generada por el matrimonio y el parentesco de ayudar al pariente en estado de necesidad, proporcionándole alimentos para subsistencia. Entonces ahí vemos que el que tiene derecho a pedir alimentos, el que tiene acción para pedir alimentos, es el que tiene o se encuentra en estado de necesidad. Retomamos, es el pariente que se encuentra en estado de necesidad. O sea, no cualquier pariente va a requerir alimentos, solo aquel que está en estado de necesidad. Por eso comúnmente en la práctica vemos que aquellos que tienen el estado de necesidad que nos exige la ley o la doctrina, lo es o lo son los menores, los incapaces, los adultos mayores, la mujer que no trabaja y se dedica o se ha dedicado preponderantemente al hogar y al cuidado de sus hijos, e incluso el hombre que pudiendo trabajar demuestra que tiene una incapacidad de hecho por algún accidente de la naturaleza, no sé, que está incapacitado o imposibilitado para trabajar. Entonces,
entendemos que los alimentos trascienden a la simple necesidad de comida o a la simple acepción de comida. De esta manera tenemos cubierto en esta plática el segundo subtema: satisfactores que integran los alimentos. Los satisfactores que integran los alimentos, como ya decíamos, son la comida, el vestido, la habitación, la asistencia en caso de enfermedad y, tratándose de menores, los gastos necesarios para la educación primaria y para proporcionarles un oficio, arte, profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. Esto conforme al artículo 304 del Código Civil de aplicación vigente en Chiapas. Y mencionamos también que los alimentos, al ser satisfactores, pueden ser decretados por ley, por sentencia judicial o por un convenio entre partes. O sea, no es necesario que nos vayamos a juicio para asignar alimentos a nuestros descendientes o ascendientes incluso, o a nuestra pareja, a aquel pariente que necesite esa pensión de alimentos, ¿no? Entonces nos dice el artículo 304, como venimos mencionando, del Código Civil, que los alimentos están integrados por comida, vestido, habitación, asistencia médica, gastos de embarazo y parto, gastos para la educación de los menores. También integra el esparcimiento indispensable para su edad. Y en relación a personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, también estos satisfactores o alimentos deben ser los que aporten lo necesario para lograr en lo posible la rehabilitación o la habitación o el desarrollo de estas personas con discapacidad. Y en su fracción cuarta del artículo 304 nos dice que también los adultos mayores que carezcan de capacidad económica deben de tener lo necesario para su atención geriátrica. Entonces, nuevamente reiteramos que los alimentos van más allá de la simple acepción de comida, ¿no? Formas de garantizar esta pensión de alimentos. Tal vez se sale un poquito del tema de qué satisfactores lo integran, pero es interesante conocer que conforme al artículo 313 del Código Civil vigente en Chiapas, los alimentos pueden garantizarse mediante hipoteca, prenda, fianza o depósito en efectivo, que sea bastante para cubrir los alimentos. Más adelante vamos a observar o analizar la forma en cómo se calcula el pago de alimentos dependiendo de las circunstancias del caso. Ahora, nuestro tercer